buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida en nombre del doctor Rafael Estrada Michel, director general de la revista Tiempo de Derechos y dependiente de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui, de la que es director ejecutivo el doctor César Alejandro Ruiz Jiménez. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta edición especial de los criterios del Poder Judicial, el programa donde exploramos los temas y los asuntos más relevantes y de gran actualidad relacionados con el sistema jurídico mexicano. La perspectiva de las y los juzgadores federales y nuestros especialistas invitados e invitadas. En esta ocasión nos adentraremos en el análisis de un nuevo cuerpo de leyes que está generando un profundo impacto en la justicia mexicana, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Este código fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, resultado de años de debate y de gran esfuerzo legislativo para adaptar las leyes a las cambiantes necesidades de nuestra sociedad y para poner al día la forma en que se inician, tramitan y resuelven las controversias civiles y familiares de conformidad con la actual fisonomía de la sociedad mexicana y el desarrollo de los derechos fundamentales de las personas. Es un paso adelante que ya dio el legislador. Ahora corresponde al Poder Judicial de la Federación y a los poderes judiciales de las entidades federativas su adopción e implementación para que la justicia sea una realidad cotidiana. Los gobiernos federal y locales deberán adoptarlo a más tardar a partir del día 1 de abril de 2027. El nuevo ordenamiento se conforma por 1,191 artículos divididos en 10 libros, además de un régimen transitorio compuesto por 20 artículos, todos novedosos. El objetivo más notable es que con la creación de este código nacional se homologan los procedimientos en las materias civil y familiar en todo el país con una legislación única, con lo que se derogan, más bien se abrogan, los códigos procesales federal y locales. Esto significa que por primera vez los procedimientos judiciales en estas áreas serán uniformes en todo México, lo que brindará coherencia y consistencia en la administración de justicia. Homologará, por lo tanto, los procedimientos en materia civil y familiar en todo el país. Además, será norma supletoria por excelencia de gran cantidad de disposiciones procedimentales. Se integra, entre otros, bueno, son 10 libros, que es el sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar, el procedimiento oral, civil y familiar, de la justicia civil, familiar, de los juicios universales, de las acciones colectivas, de los recursos, de la justicia digital, de la sentencia, vía de apremio y ejecución, y de los procesos de carácter internacional. Una de las novedades más significativas de este nuevo código es la promoción de la oralidad en los procesos judiciales. ¿Qué implica esto? Pues significa que los profesionales del derecho, los abogados y personas juzgadoras deberán adaptarse al presentar sus argumentos y sus pruebas y a emitir sus resoluciones de manera verbal a través de la metodología de audiencias, en lugar del tradicional redacción escrita de expedientes físicos. Esta transición tiene el potencial de agilizar los procedimientos judiciales y hacerlos más accesibles al público en general. Pero las novedades en realidad son muchas. El nuevo código también aborda cuestiones relacionadas con la tecnología, la digitalización de los procesos judiciales. Se incorporan herramientas tecnológicas como juicios en línea, audiencias a distancia y firmas electrónicas. Esto no solo moderniza el sistema judicial, sino que también puede hacerlo más eficiente y accesible para quienes buscan justicia. Además, este Código Nacional establece la obligación de juzgar con perspectiva de género, lo que significa que los jueces deberán considerar las particulares circunstancias de vulnerabilidad en la que se colocan las mujeres y todas las personas vulnerables también al momento de dictar sus decisiones jurisdiccionales. Y esto va a beneficiar a un gran número de personas que han sido vulneradas y discriminadas por razón de género, pero también por su especial condición.
Estas son algunas de las novedades más destacadas en el código, que no son las únicas, son muchísimas más, pero ¿cómo se traducen todas estas reformas en la práctica? ¿Cuáles son los retos y los desafíos que enfrenta el sistema judicial mexicano en la implementación efectiva de este código? Estas son algunas de las preguntas que buscaremos responder en esta edición de los criterios del Poder Judicial de la Federación. Y para transitar en este camino de análisis de las complejidades de esta nueva legislación procesal, contamos con una gran amiga de la Fundación y de la revista Tiempo de Derechos, que es la distinguida magistrada Marta Leticia Muro Arellano, de quien voy a leer muy breve semblanza porque es muy, muy amplia. Entre otras cosas, ella es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, es maestra en Derechos Humanos por el Instituto de la Judicatura Federal Extensión Jalisco, maestra por la Universidad Autónoma de Barcelona con especialidad en Derecho Penal, Constitucional y Derechos, y maestra en Derecho Privado por la Universidad de Guadalajara. Tiene gran cantidad de diplomados, entre ellos de argumentación jurídica por la Flaxo, también por la Universidad Anáhuac, otro diplomado en Derechos de las Mujeres en los Sistemas Universal e Interamericano de Derechos Humanos, que por cierto, ella es una gran feminista, una abanderada de los temas del feminismo en nuestro país y en la judicatura. Es un ejemplo de mujer y de jurista que ha impulsado la reflexión y también la aplicación de las normas y la interpretación de ellas en favor de las mujeres. Sus créditos académicos son enormísimos. Ha participado en gran cantidad de actividades académicas. Es coautora de la obra colectiva denominada Olga Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estudio en homenaje, que por cierto, la ocasión que estuvo aquí la señora ministra, habló también del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares como una impulsora también de esta gran legislación. Nuestra invitada, la magistrada Muro, ha sido jueza de distrito en Acapulco, en Guadalajara, en Colima, eh, ahí mismo también en el Centro Auxiliar de la Tercera Región, en Guadalajara, en una gran cantidad de lugares, pero además es magistrada de circuito allá en materia civil del tercer circuito en Zapopan, pero actualmente ella es magistrada del Pleno Regional en materia civil de la región Centro-Sur con residencia en Guadalajara. Así que ya se imaginarán ustedes la calidad de jurista que además hoy se concentra en la resolución de criterios contradictorios en materia civil. Y qué bueno que nos acompaña esta tarde. Como actividades académicas son también muy numerosas. Aquí se las muestro. O sea, son muchas, no las puedo leer, son demasiadas, pero a mí me basta decir, porque me siento muy orgulloso de ello, que es coordinadora de la Extensión Jalisco del Instituto de la Judicatura Federal y ahora Escuela Federal de Formación Judicial desde el 2014. Entonces, como ven, pues aquí vamos a prepararnos para esta rica conversación que nos va a arrojar luz sobre uno de los cambios más significativos del sistema judicial mexicano. Así que, pues, sin mayor preámbulo, bienvenida, mi querida magistrada Muro. Estamos muy contentos de su participación en este tema tan relevante. Y pues, ¿por qué no nos platica un poco de cómo se origina esta codificación? Para empezar. Claro que sí, para entrar en materia. Bueno, ustedes recordarán que en nuestro país, que siempre está inmerso en problemas complejos, tuvimos el tema de Ayotzinapa. Se generó en el país una molestia muy grande sobre la administración de justicia, que la justicia no funciona. O sea, ese es un sentimiento que nuestra población tiene y que persiste. Y bueno, eso por su trascendencia tiene que ver precisamente con este
importante evento al que el magistrado Vega me invitó y que me encanta, me compromete, me preocupa, me pone nerviosa y bueno, ya todo lo que se puedan imaginar, porque en este espacio donde se replica la reflexión de los problemas actuales y que se encuentran en el sistema jurídico mexicano bajo esa sinergia de esta revista Tiempos de Derecho y este programa de los criterios del Poder Judicial, pues realmente es muy comprometedor y muy a la vez un gran honor que me inviten a participar. Bueno, gracias, magistrado Luis Vega, por la invitación. Debo decir, punto entre comillas o en corchetes, pues que Luisito es muy mi amigo y muy bondadoso y muy generoso y bueno, pues por eso me invita. Bien, yo le agradezco mucho a Luisito, al doctor Estrada Michel, al que le mando un abrazo muy afectuoso, con quien tuve oportunidad de convivir y tratar cuando él fue director de nuestra escuela de hoy, nuestra Escuela Federal de Formación Judicial, con una destacadísima participación. Gracias a él tuvimos maestrías de Derecho Penal. Él, con esa experiencia que tiene en su trayecto por INACIPE, pues nos trajo a los mejores penalistas de México y estábamos todos muy, muy contentos. Finalmente, bueno, pues los procesos cambian. Hoy estamos en una nueva dinámica en la Escuela Judicial, siempre pues con esa misma visión de buscar la excelencia primero en la academia y para que eso se refleje en la impartición de justicia. Bueno, por todo esto, pues muchísimas gracias por invitarme. Es una distinción que agradezco profundamente. Bueno, yo siguiendo la tónica de la invitación, yo me proponía llevar un cierto orden, pero ya veo que Luisito ya me quitó toda la palabra del principio, entonces yo ya me lo brinco. Lo que sí, pues espero responder a sus expectativas y dejar muchas dudas para que me vuelvan a invitar, porque pues una sola oportunidad no me va a dar tiempo de expresarme. Entonces, pues muchas gracias. Bueno, brevemente la pregunta, ¿cómo surge el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Bueno, yo les comentaba en aquella problemática del tema de la justicia en México, se dan unas reformas. Esas reformas se publicaron el 15 de septiembre de 2017. Comprendieron 3 artículos de la Constitución, el 16, el 17 y el 73, fracción 30 de la Constitución. ¿A qué se refiere la fracción 10, el artículo 16? Pues se implementa como regla en los procedimientos seguidos en forma de juicio la oralidad. Dice que, incluso dice la Constitución, basta que quede constancia por cualquier medio que se dé certeza del contenido de la oralidad. O sea, el constituyente ve el tema de la oralidad como algo muy importante, como un avance en la facilidad al acceso a la justicia. Luego hay una reforma al artículo 17 constitucional en su 3er párrafo. Creo que hasta ahorita se nos ha pasado mucho de largo esta reforma. ¿Esto por qué? Porque fíjense que la reforma del 17 dice que las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre formalismos procedimentales. Sobre esto simplemente quiero hacer un comentario del compromiso que tenemos los juzgadores y los operadores de justicia de llegar a este anhelo constitucional. O sea, ya no nomás estamos hablando de la justicia pronta, expedita, gratuita, sino ahora estamos hablando de un modelo de justicia material, por encima de lo formal. El constituyente dice, las autoridades deben privilegiar la solución del conflicto sobre formalismos procedimentales. Esto en el Poder Judicial lo hemos vivido y nos han mandado muchas lecciones, muchas guías, y yo creo que no hemos tomado conciencia de ello. Primero, acuérdense ustedes allá por la 8ª época que teníamos más de 20 tesis en el Semanario Judicial de la Federación de formas de declarar inoperantes los conceptos de violación. O sea, ¿qué quiere decir inoperantes? Pues que no se los vamos a estudiar por algún defecto de orden técnico.
Entonces la Corte saca una tesis donde dice, a ver, no estés exigiendo un silogismo jurídico, tú simplemente aprecia el agravio y la repercusión que se da. Luego, pues como que se nos pasa de lado. Luego nos viene la ley de amparo y la ley de amparo nos dice, si ves muchas violaciones procesales, pero hay un problema de fondo que debas tratar como privilegiando la solución del conflicto, tómalo. Luego nos viene una tesis que nos dice, a ver, interpreta la demanda en su integridad. Prescinde de calificativos oscuros, de expresiones, y que yo les digo, como que pongas así en la mano cuál es el problema. Y no hemos logrado entenderlo. Y ahora el constituyente nos dice, privilegia la solución de los problemas sobre formalismos procedimentales. Yo creo que esta reforma obedece a una asignatura que tenemos pendiente, y en el tema de familia ahorita lo vamos a ver, que es la dilación en la impartición de justicia. Entonces, a esto será, claro, respetando los procedimientos, respetando las formas, pero siempre y cuando, siempre buscando la solución del conflicto. Y la última reforma que se da en esa fase es la reforma al artículo 73, fracción tercera, donde se facultó al Congreso Federal para expedir la legislación única en materia procesal y civil. Bueno, en esa reforma, en su artículo cuarto transitorio, se estableció un plazo de 180 días al Congreso de la Unión para que expidiera la ley de procedimientos única en materia familiar, civil y familiar. No se cumplió. Tan es así que la estamos viendo ahora recién que sale a la vida este año. Bueno, esto, pues durante ese proceso de gestación de la nueva codificación, se dieron proyectos de reforma, iniciativas de reforma. La primera que quiero mencionar es la del grupo parlamentario del PRI. Él privilegiaba en su reforma los problemas derivados de los procedimientos de adopción. Eso fue lo que detonó su reforma. Y bueno, se presentó en un periodo en que no se había promulgado el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y la propuesta es promulgar el código. Luego viene la iniciativa que presenta el grupo parlamentario del PAN, y esta se apoyó en los estudios que se generaron por el CIDE a solicitud del presidente de la República en 2014, resultante de esos foros de justicia cotidiana para un mejor y mayor acceso a la justicia. Si ustedes recuerdan, se dieron reformas, por ejemplo, en materia administrativa, en materia federal, para la justicia cotidiana, nuevos procedimientos. Lo civil y lo familiar se siguió relegando. Luego viene la propuesta de reforma del grupo parlamentario de Morena. Bueno, primero presentó un decreto donde en su único artículo decía expedir la ley. Bueno, la reforma de Morena se basa en los trabajos realizados por CONATRIP y un parlamento abierto. Se observó, entre las notas destacadas, pues observan la diversidad de codificaciones en toda la República, la multiplicidad de obstáculos para que las personas pudieran acudir al acceso de la justicia cotidiana en cuanto a la existencia de plazos, reglas, términos, criterios y sentencias. Incluso se destaca ahí la dificultad que ha tenido la Suprema Corte de Justicia cuando analiza un artículo de hacer los comparativos con otras normas. Bueno, estas son algunos de los principios o las razones que dieron lugar a la exposición de motivos, y sobre todo que se habla de la justicia escrita, que dice que no responde a las expectativas de las necesidades ciudadanas. Finalmente se presentó la iniciativa en la que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En la exposición de motivos, como lo adelantó el magistrado Vega, pues se presentó, se propuso que se expidieran 10 libros, y así está integrado la codificación. Se dice que es una reforma de mayor calado incluso que la penal, por una razón específica. El 72% de los asuntos que se tramitan en el país son civiles y familiares. Entonces, la
la importancia de la codificación es notoria. Les quiero comentar, seguimos con las preguntas, sobre algunos precedentes relevantes que dieron origen a esta codificación. Yo les decía que en el artículo 4 transitorio se establecía que debían en un plazo muy perentorio expedir una norma. Bueno, pues no se hizo. Esto dio lugar a que se plantearan acciones constitucionales ante el alto tribunal para remover ese obstáculo. Y la base de ello parte del amparo en revisión 1359, diagonal 2015, resuelto por la primera sala a propósito de la libertad de expresión. Ahí se reclamó la omisión de expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional. Se analizó la procedencia del amparo por omisiones legislativas. Ustedes saben que el tema de las omisiones legislativas también es un tema que se incluyó en la ley de amparo. Entonces, no teníamos mucha experiencia en analizar las omisiones legislativas. Acuérdense que antes, cuando a los jueces de distrito nos planteaban un tema de omisión legislativa, sobreseíamos y decíamos, no te lo puedo estudiar porque si mando a hacer la ley, voy a favorecer a un conglomerado social y conforme al principio de relatividad, eso no se puede. Bueno, pues en ese caso se resolvió un tema de omisión legislativa. Eso ocurrió el 15 de noviembre de 2017. Se concedió el amparo. Yo les aconsejo, así como a los jóvenes, si es que por ahí nos están escuchando, que revisen con mucha atención el voto concurrente que formuló la ministra presidenta Piña Hernández sobre el principio de relatividad, sobre cómo extender ese principio ya no a la rigidez de la fórmula Otero, sino de la importancia de, conceptualizar ese principio. Esta sentencia fue el parteaguas para una serie de criterios que han ido a la alza para permitir la procedencia al amparo contra inactividad legislativa. Hay otro asunto muy interesante que también tiene como punto de partida esta legislación. Este es el amparo en revisión 265 diagonal 2020. En este caso, se planteó la omisión legislativa imputable al Congreso de la Unión, una omisión absoluta, por no haber emitido la legislación que hoy comentamos. Y lo interesante del caso, bueno, esta es una ponencia que resolvió el ministro Gutiérrez Ortiz Mena y se resolvió en mayo de 2021. Bueno, lo interesante de este caso, tiene dos temas ahí muy trascendentes. Primero, que lo promovió una barra de abogados y la sentencia le reconoce legitimación para plantear el amparo. Fíjense qué interesante. Y bueno, eso lo traigo a propósito de este foro al que estamos asistiendo, que es un foro de abogados. Entonces, quiere decir que los abogados sí representan un motor de transformación en la vida jurídica de nuestro país. Bueno, ahí se reconoce a una barra de abogados muy afamada la legitimación para promover ese amparo. Les sugiero revisar los párrafos del 187, 190, 191, 193, 209, 213 y 214. Es una sentencia muy larga, pero ya ven como cuando vemos las sentencias de la Corte Interamericana, te dicen párrafo fulano. Yo les recomiendo que vean estos párrafos porque son de suma importancia para el tema, primero de la legitimidad y de la omisión legislativa. Posteriormente se dieron algunas acciones de inconstitucionalidad, la 44 de 2021, la 94 de 2021 y la 83 de 2021. En estas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuestionó la expedición de normas procesales vinculadas a procedimientos civiles en el estado de Nuevo León y en el estado de México. El alegato fue que esas entidades no podían expedir esas normas porque esa facultad era exclusiva del Congreso a partir de la reforma del 73, del artículo 63, fracción 30ª. Se excluye la concurrencia de los estados para regular la materia civil y familiar. Bueno, esta
asunto llegó a la Corte, no alcanzó la mayoría, que nosotros sabemos que conforme a esas acciones de inconstitucionalidad se requiere para invalidar una norma y quedaron. Y aquí me quiero referir nomás en ese tema de la mayoría, pues ese principio democrático, ¿no? Que se cuestiona a lo mejor la presencia de los juzgadores en un sistema democrático. Yo digo, no es que la democracia sí está en el Poder Judicial. Tan es así que si no hay una mayoría, pues no se logra la invalidez de una norma. Bueno, este es el origen de nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y su configuración, pues ya no la dijo Luisito muy nítidamente, muy cristalino, se dio en una publicación en el Diario Oficial del 7 de junio de 2023 y tiene algunos temas en su aplicación. Espero haber contestado a la pregunta, Luis, magistrado Vega. Demasiado puntual, muy clara y sobre todo parte del reconocimiento de que la justicia no está dando los resultados que la sociedad espera y que era necesario impulsar tanto la oralidad para la transparencia y cercanía con la gente, como el hecho de que debemos privilegiar el fondo sobre la forma. Ya nos decías tú este derrotero de los criterios del Poder Judicial, en donde previamente se había ya la Corte decantado por no exigir la estructura silogística para la argumentación hasta llegar al punto de que solamente se pudieran expresar la causa de pedir. Y luego, pues, la amplitud de la suplencia de la queja. Y ahora, pues, tuvo que venirse este criterio hasta la Constitución como norma obligatoria para los titulares con el objeto de ya no andar buscando causales de sobreseimiento, calificativos de inoperancia, sino realmente acudir a los tribunales para recibir justicia por parte nuestra. Y muy, muy clara este camino que nos has comentado desde el legislativo y cómo es que, pese a que ya estaba ordenado en los transitorios de la reforma al artículo 73, que se debía emitir esta codificación, tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia a propósito de este amparo, de esta barra de abogados, para que pudiera ver la luz. O sea que al final la legislación tuvo que actuar con base en una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y me parece también muy relevante el que se anote que es por el impulso de los abogados comprometidos con su sistema jurídico el que se esté constituyendo una codificación de esta envergadura, ¿no? Que genera la solución de los conflictos del 72% de la litigiosidad que opera en nuestro país. Entonces sí es de una muy, muy amplia y gran relevancia. Ahora, ¿qué pasa con esta legislación que ahora pues va a abrogar a todos los códigos procesales civiles del país y tanto el federal como el de los estados, y el tema también pues de la supletoriedad? ¿Nos puedes hablar un poco de esta configuración topográfica en que se va a desarrollar la vigencia de esta ley y qué es lo que nos espera como una legislación unificada? Pues bueno, gracias Luis, gracias por permitirme seguir expresándome. Bueno, yo creo que cuando nace una ley, tiene, como diríamos cuando nace un niño, o sea, tiene ojos bonitos, está gordito, se parece a quién sabe quién. Bueno, así con nuestra ley. Primero, pues la alegría de que nazca una nueva legislación bajo el principio de que la nueva norma siempre va a ser mejor que la anterior. O sea, ese es un principio que tenemos muy presente. Y segundo, que la norma debe tener o debe ajustarse a un marco constitucional. Entonces, esto es muy importante para nuestra legislación civil y familiar. Bueno,
Un primer tema que nos pudiera preocupar o motivar a la reflexión es su aplicación. Fíjense que en los transitorios de la reforma, el primero dice, se abroga la legislación anterior, ¿sí? Dice, pero dice, entra en vigor al día siguiente de su publicación. O sea, materialmente o legalmente, nuestra norma ya está en vigor. Ya hay una declaratoria de que la ley entra en vigor al día siguiente. Se publicó el 7 de junio, pues el 8 de junio ya estaba en vigor. Bueno, y no hemos visto nada de cambios. Bueno, entonces, en los transitorios se habla de una aplicación gradual. Y esa aplicación gradual tiene ciertos requisitos. Aquí, más o menos, siguiendo el modelo de la justicia penal, con esa experiencia que hemos tenido de transformaciones de los sistemas jurídicos repentino o fuerte, completo, como en la justicia penal, o parcial, como lo hemos visto, y la laboral, que tuvieron cambios muy fuertes, o como lo hemos visto en la materia mercantil, que ha tenido cambios graduales. Acuérdense ustedes cuando se dio el procedimiento de oralidad, primero nomás en los procedimientos ordinarios, después en los mercantiles ejecutivos de cierta cuantía y después en los ordinarios sin cuantía. Entonces, el legislador fue ahí como midiendo la manera de integrar una nueva legislación, buscando siempre el concepto de oralidad, porque tenemos la idea, por eso bajo el principio de que es esta norma mejor que la anterior, que los principios de oralidad van a favorecer una justicia rápida, una solución pronta, y de alguna manera podríamos de esa forma responder de cierta manera a la demanda de justicia, ¿verdad? De justicia con un nivel constitucional. Bueno, entonces la nueva ley habla de una aplicación gradual y esta aplicación gradual tiene ciertos parámetros. Por ejemplo, requiere de una declaración previa de los integrantes del Poder Legislativo. En materia federal será el Congreso de la Unión, en los congresos del Estado sus congresos. Pero esa declaratoria tiene que provenir de una solicitud del Poder Judicial, ya sea de la Federación o de las entidades. Pero estas peticiones graduales, que entendemos que se van a ir presentando, no pueden exceder del 1 de abril de 2027. ¿Esto qué significa? Que cuando estemos en esa fecha, haya o no declaratoria, la ley tendrá plena aplicación. Vigente ya está y plena aplicación. Bueno, como comentábamos, pues esta es una reforma de gran calado, porque es la justicia del trato diario. Nosotros hablamos de derecho común. ¿Por qué hablamos del derecho común? Porque es el común de las gentes. Ni siquiera, o sea, por ejemplo, en materia penal tenemos una connotación que haya un infractor de la norma. En derecho laboral tenemos otra connotación, que haya una relación de patrón-trabajador. O sea, son ciertos espacios de aplicación de la norma. En materia civil y familiar, no. Primero porque el derecho común es el derecho que vivimos todos los días. Si yo me subo a un camión, un transporte público y me dan un talón de pago, un boleto de pago, ese es un contrato de transporte, un contrato de compra-venta o de prestación de servicios. O sea, todos los días y en todas nuestras actuaciones estamos realizando actos jurídicos, actos del derecho común. Y en el tema del derecho de familia, pues todavía más íntimo, porque el derecho de familia entra al espacio del ser humano, de su hogar, su conformación familiar, de sus relaciones entre las parejas, con los hijos, con los ascendientes, de sus bienes. Entonces, creo que sí puedo considerar que esta es una reforma de gran calado. Y bueno, ¿cómo va a ser esa aplicación gradual? Bueno, esta aplicación gradual tiene ciertas connotaciones. Por ejemplo, en el artículo 19 transitorio se habla que se derogan aquellas disposiciones que establezcan procedimientos de interdicción. ¿Esto qué significa? Que en el tema del procedimiento de interdicción no hay necesidad de declaratorias. Está ya vigente
Los jueces, los operadores de justicia que tengamos un tema de interdicción, tendremos que aplicar esta norma sin necesidad de una declaratoria, porque la norma está vigente. Cabe recordar nada más a manera de una explicación la naturaleza jurídica de un artículo transitorio. Esta tiene la misma autoridad y obligatoriedad de cualquier otro artículo del texto normativo. Su naturaleza se distingue justamente por eso, por su función transitoria. Su objeto es determinar el modo de aplicación de otra norma previamente existente hasta en tanto se produzca la transición. Entonces, creo estos artículos transitorios tienen la misma respetabilidad, la misma obligatoriedad que la norma en conjunto. Hay otra forma de integración de la norma que es territorial. Y bueno, esto fue lo que sucedió en las reformas penal y mercantil y laboral, donde se fueron aplicando las reformas en ciertas regiones. Acuérdense ustedes, por ejemplo, que en materia mercantil, el Consejo de la Judicatura creó juicios de oralidad mercantil en algunos espacios donde, según sus estudios estadísticos y actuariales, se vio que era importante tener esos juzgados, esos planes piloto. Para eso, por ejemplo, se toman en consideración que sean en regiones que tengan cierta movilidad, que no sean tan pequeñas, que no se note la implementación del sistema, pero tampoco que sean tan grandes como la Ciudad de México, donde no puede ser un parámetro de laboratorio porque la justicia que se imparte en la Ciudad de México pues no tiene comparación, simplemente por el territorio. Bueno, recapitulo, esta entrada en vigor necesariamente requiere la declaración que indistinta y sucesivamente realicen las cámaras de senadores previa solicitud de el Poder Judicial. Deben emitirse esas declaratorias por los congresos de los estados y federal y señalar expresamente la fecha en que entra en vigor la codificación. Esto debe ser publicado en los medios oficiales, Diario Oficial de la Federación o periódicos o gacetas de los estados según corresponda. Pero cuando se pide esta declaratoria, su entrada en vigor deberá mediar un máximo de 120 días naturales, o sea, 4 meses. A la hora que se ordena, yo me recuerdo, a la hora que se ordena tiene que entrar en vigor, en aplicación en 4 meses. Yo me acuerdo cuando empezamos a tener los juicios de oralidad en materia mercantil, que muchos jueces del estado, de mi estado, de la entidad donde laboro, que es el estado de Jalisco, no cumplían con los juicios de oralidad y decían, es que no tenemos los medios, no nos los han proporcionado. Y bueno, apunta, como el Poder Judicial siempre ha sido un motor de cambio en nuestro país y las sentencias son poderosas porque mueven la estructura social, pues a punta de amparos logramos que los jueces tuvieran o que el Consejo de la Judicatura del Estado implementara la justicia oral en materia mercantil. Bueno, pues esto también tiene que ver ahora en el tema de la justicia de derecho civil y familiar, que debe mediar una declaratoria, que debe ser formal y que tiene que un plazo máximo de implementación. En sus artículos transitorios, la reforma también habla de 60 días hábiles posteriores a la publicación del decreto para conformar un equipo de trabajo que procure ya la implementación de la norma. Eso ya ocurrió. Esto ocurrió en agosto pasado. Ya hace 31 de agosto se instaló una comisión de coordinación del sistema de justicia civil y familiar. Se aprobaron acuerdos para precisar el calendario de sesiones a desahogar en el próximo año. La CONATRIP, ustedes ya saben que es esa Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, será la directamente implicada en la implementación de la reforma. Esto tiene trascendencia porque hablamos de la justicia cotidiana, no de la justicia de control constitucional, que es la que se ejercen en los tribunales federales.
el presidente de esta comisión es el presidente del Supremo Tribunal, o Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, hay representación de la ministra presidenta, y bueno, hay un compromiso de colaboración para la implementación de esta reforma. Yo veo algunas inconsistencias, en mi opinión. No quiero decir humilde porque no es cierto, con la experiencia que tengo, ¿verdad? Bueno, primero, la legislación nos da un trato igual a los tribunales federales y a los estatales, y pues no advierte que nuestra competencia no es de la justicia cotidiana. Nosotros recibimos los asuntos en materia civil y familiar, a moción de amparos indirectos o directos, pero una persona, claro, el compromiso ya conforme las directrices de la nueva codificación es que los jueces deben actuar, y ahí sí no hay distingo, de manera oficiosa, sobre todo en el tema de familia. Pero sí es importante hacer ese distingo, porque nosotros no somos los tribunales que de manera cotidiana recibimos los asuntos. Creo que ahí hay como cierto desconocimiento de las competencias que tienen los tribunales federales. Simplemente, como ejemplo, asuntos civiles, claro, asuntos civiles ordinarios donde están implicados intereses del Estado conforme a la ley orgánica. A septiembre de este año se habían registrado 2,872 casos en toda la República. Ese no es ni el número siquiera de lo que se lleva en un juzgado, ¿verdad? En un mes. Entonces, de ahí la importancia de este distingo, que los tribunales del orden común, pues cualquier tema, cualquier juzgado rebasa este número. Luego, creo que debió haberse diferenciado esto, porque uno de esos preceptos dice que el interesado podrá acudir al tribunal que estime que sea competente a elección del actor. Yo me quedo pensando, ¿y si en el juzgado federal le van y le piden una custodia al juez federal? Pues no la va a poder conceder porque no está en el ámbito de sus competencias. Ese es, en mi opinión, un tema que vamos a tener latente y que tal vez ya se esté presentando. Otro tema que creo que nos lleva a la reflexión es el tema de la supletoriedad. Hay cuando menos 50 leyes que en sus contenidos remiten para su esclarecimiento de temas al Código Federal de Procedimientos Civiles. Y como queda abrogado, y ya está ahorita abrogado, pues ahí como, ¿qué ley vamos a aplicar? ¿Sí? Porque entenderíamos que el Código Nacional está vigente, pero no está aplicable. Y un transitorio dice, todas las leyes que se remitan tendrán todas las referencias al Código Nacional de Procedimientos Civiles, al Código Federal de Procedimientos Civiles, se entienden a esta norma. Entonces, ahí hay como un desfase en la expresión del legislador por aquella expresión de que la norma no entra en vigor sino hasta que se haya una declaratoria de aplicación. Y bueno, simplemente yo les quiero recordar, por ejemplo, el artículo 1054 del Código de Comercio. Hace referencia a la supletoriedad, pero es una supletoriedad escalonada, porque dice, a ver, ve primero al procedimiento federal. Si la institución no está bien regulada, vete al procedimiento civil. Bueno, pues aquí ya no hay procedimiento civil del Estado, ya está derogado. Y el federal todavía no está aplicable. Entonces, ahí creo que ese es un tema que nos debe llevar a la reflexión de al menos cómo lo vamos a enfrentar. Yo no les voy a contestar la duda, por eso se los voy a dejar para que lo piensen. El otro, bueno, ya para cerrar esta primera parte, pues yo opino que la ley de amparo también tiene que caminar en esa dinámica de oralidad, aunque tenemos una audiencia constitucional, aunque tenemos el juicio de amparo en línea, nosotros no tenemos regulado la oralidad en la materia de amparo, y creo que eso será algo que debemos empezar a pensar, porque sería la única reglamentación en nuestro país que no habla de oralidad.
en el agrario, en el laboral, en el penal, ahora en el civil, tenemos esa figura emblemática como punto de un parteaguas en la administración eficiente de la justicia, y el amparo creo que también deberá caminar en ese sentido. Bueno, hasta aquí el comentario. No, pues muy rica toda la exposición que nos viene a presentar diversos escenarios de la problemática de la vigencia del nuevo Código Nacional, entre otros, porque podría pensarse que aun cuando se diga que ya entró en vigor, pues está supeditada a la declaratoria que hagan el Congreso Federal y los estatales. Pero esa petición del Poder Judicial, de qué se trate. Ahora, esta petición, es decir, ¿en qué momento el Poder Judicial, y esto sería un reto que deben enfrentar, o que ya están enfrentando los poderes judiciales, en qué momento el Poder Judicial de un Estado estará en condiciones de solicitarle a su Congreso que pueda emitir la declaratoria de entrada en vigor de la nueva codificación? Es decir, ¿qué habrá tenido que preparar para poder ya asumir la vigencia de este nuevo código con todos sus procedimientos, con la oralidad, la digitalización, entre otras características que aquí se tienen? Porque de verdad pareciera esto que podríamos resolverlo a través de normas, pero resulta que no bastan las normas, no basta el procedimiento para poderle dar vida a esta nueva manera de enjuiciar. Y ya se habían, ahí en la exposición tan brillante, ya se habían puesto varios puntos sobre la mesa para la discusión, pero me detendría en el tema de la materialidad. Si bien es cierto, hay esta comisión de implementación que encabeza la CONATRIP, bueno, pero esto es a nivel general, pero ya las especificidades de los estados, ¿qué van a tener que hacer para poder No, lograr la adopción? esa pregunta yo creo que es la de los 64,000. Y se me queda cortito porque estoy en la antigüedad. Es tremendo el esfuerzo que van a hacer los estados para lograr que esta justicia cotidiana sea efectiva. Simplemente me quiero referir al tema de derecho de familia. Se habla de grupos interdisciplinarios, de psicólogos, de terapeutas, de trabajadoras sociales, que auxilien al juez en el conocimiento de los casos. Se habla, por ejemplo, del procedimiento restaurativo. ¿Qué es el procedimiento restaurativo? Bueno, ahí se inicia, sea que se haya iniciado un juicio o no se haya iniciado, las partes pueden ir al procedimiento restaurativo incluso sin haber iniciado un procedimiento judicial, donde se reconoce que están en un problema, se admite un conflicto, se buscan soluciones, se media en la información, se desahogan diligencias y luego le van y le presentan al juez, iniciado no el juicio, una propuesta de solución, vamos, un convenio. Y bueno, ahí el juez tiene una participación extraordinaria, ilimitada, actúa de oficio. Simplemente cuando se solicita alimentos, aunque no se lo pidan, si lo ve y ve la necesidad de fijar alimentos, los fija. Ordena que inmediatamente manda el oficio al patrón para que descuente los alimentos. Le hace apercibimientos con multa, le tiene el código como responsable solidario por el daño. Fíjense bien la trascendencia, por el daño que pueda sufrir el acreedor alimentario si no se cumple con el descuento. Pero además le da al juez una obligación de vigilancia. Yo digo, pues, ¿cuántos jueces, por la palabra que dices, qué se necesita? ¿Cuántos jueces familiares vamos a necesitar para que un juez pueda desempeñar con la seriedad, con la dignidad, con el compromiso, con la necesidad que tiene nuestro país de justicia en materia de género y en materia de mujeres para esto? Entonces, el reto es mayúsculo. Y fíjense, sobre esto,
el resto, en uno de los artículos transitorios, que de plano, no sé qué decir, no quiero decir una cosa inconveniente, pero dice, se prevé la estimación de ingresos y asignación de recursos presupuestarios para el cumplimiento del decreto. Se ordena a los congresos locales también aprobar recursos presupuestarios correspondientes para los poderes judiciales. A propósito de nuestros temas, ¿verdad? De la reducción, a propósito de esos. Porque ahí, bueno, comentario al margen, el Poder Judicial, ya hablamos que es justicia cotidiana y que no es directamente responsable, pero sí tiene una responsabilidad en esta implementación y una responsabilidad tremenda, costosísima, que es implementar el sistema de oralidad, el sistema del juicio, perdón, no de oralidad, del juicio en línea, de la justicia en línea, más o menos asimilando al sistema que nosotros tenemos del CICE, pues un CICE nacional. Eso no es, ahora sí que es un reto tremendo. Y bueno, se prevé que haya convenios de colaboración entre las instituciones, entre los países, entre los estados, con la federación, pero la federación trae, pues, la carga, yo no digo el sartén por el mango, la carga enorme de implementar un sistema que permita precisamente modernizar la operación de la justicia cotidiana para implementar del procedimiento escrito al procedimiento en línea. Nosotros en el Poder Judicial de la Federación hemos trabajado mucho, todos bajo el rigor y la disciplina que nos autoimponemos y que además nos rigen en nuestro actuar, nos ha costado trabajo, y me quiero imaginar el trabajo que va a costar en 32 estados del país, donde las asignaciones económicas son muy distintas. No es lo mismo lo que se aplica en justicia para el Estado de México, que están muy avanzados, a lo que encontramos en Oaxaca, ¿verdad? Entonces, el reto es mayúsculo. Bueno, en esas exposición, artículos transitorios se dice, se expresa que según proceda, se realizarán las adecuaciones a las estructuras orgánicas, ocupacionales y salariales, y deben realizarse movimientos compensados, y no se debe incrementar el presupuesto de servicios personales. Órale, ¿cómo? O sea, yo dije, bueno, todo este montón, en materia de familia, de verdad, mi sueño dorado sería ver que este libro del derecho de familia lo viéramos vivo y sería, no sé, cientos de jueces, mucha capacitación, muchos recursos, desde instalaciones, o sea, de nombramientos de jueces, de capacitación de jueces, de instalaciones para que se desenvuelvan. Por ejemplo, se dice que las audiencias con los menores deben estar en un ambiente hostil, no deben estar en un ambiente hostil, se debe cuidar eso, se debe acompañar de un equipo multidisciplinario, o sea, sin los padres. O sea, el juez no va a tener una audiencia solo, sino un equipo multidisciplinario que lo va a acompañar. Y esos, pues si no vamos a incrementar servicios personales, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Verdad? Sí creo que en el papel está muy bonito el contenido de la norma. Creo que los artículos transitorios le ponen muchos candados. Pienso que el legislador no previó, a pesar de que dijo que estaba consciente que el 72% de los asuntos que se manejan en México, en nuestro sistema, son de origen civil y familiar, pues ese periodo de vacatio legis de 4 años, fíjense, en materia penal se aventaron 8. A lo mejor previendo aquellos problemas que se vieron de que muchos estados se gastaron el dinero en otra cosa, eso es cierto. Pero sí se implica, aparte de todos sus recursos materiales, ocupacionales, estructurales, institucionales, mucho compromiso con el servicio. Creo que en eso concluiría yo. Mucho compromiso, sí, mucho compromiso, en donde estarán también interesados temas, como se menciona ahí, presupuestales.
Ciertamente, ahí se están incluyendo determinaciones para dotar al Poder Judicial de todos los recursos materiales y económicos necesarios para poder enfrentar toda esta carga que ahora supone una legislación de primer mundo, ¿no? De vanguardia. Yo no sé si sea posible que en 4 años transitemos a una justicia de esa naturaleza, pues, con los recursos que ahora están más limitados, ¿no? Esa Así, sería. así Y es. estas diferencias que menciona el Poder Judicial del Estado de México, extraordinario, frente a un Poder Judicial como el de Oaxaca, como en otros estados también que están sufriendo problemas de índole presupuestal, entre otros muchos, ¿no? Ya no Claro, hablemos de problemas de orden político, claro, eh, claro. ya no me meto en eso, pero bueno, No, 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 aquí hay no. unas preguntas, mi querida magistrada, que hablan justamente de las reflexiones que se están haciendo. Dice, ¿no sería casi imposible, nos dice Dolores Rosalía Peña, la oralidad en el amparo, tomando en cuenta los miles de asuntos que se radican en los juzgados de distrito? Ya tenemos amparos por comparecencia, pero dice, se me hace una labor más que titánica que todos los juicios de amparo pudieran ser orales. No sé, alguna opinión. Sí, es un comentario al margen, porque yo veo la tendencia, ¿sí? La tendencia que tiene nuestro sistema jurídico, porque se pone como un baluarte en el centro de la impartición de justicia la inmediatez, la solución rápida, de los problemas jurídicos. Y finalmente tenemos muchísimo trabajo, pero la obligación constitucional es de resolver de manera pronta y expedita. Si se si se respetaran los términos que establece la ley para un juicio de amparo, pues en 30 días tendría que estar resuelto, 45 a lo sumo. Yo he tomado más o menos, en la ley anterior eran 30, son como 45, y no lo logramos. ¿Por qué? Pues por falta de recursos. O sea, por falta de estrategias, de, no sé, de trabajo, de operación, son cosas que desconozco porque no es mi espacio de ingeniería, ingeniería judicial de cómo hacer que nuestros recursos se aprovechen de mejor manera. Y a lo mejor también remover obstáculos humanos. Los propios jueces nos resistimos al cambio. Y nomás voy a poner un ejemplo de esto, que ahora el Código Nacional lo trata, el tema de la perspectiva de género. El tema de la perspectiva de género, todos sabemos, ahora ya lo vamos a ver en ley. Yo les digo, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es una jurisprudencia positivizada, ¿sí? Todos los avances que vemos en el código son las expresiones que ha tenido el Poder Judicial a través de su jurisprudencia firme y ahora lo vemos en la ley. Entonces, ese es, para empezar, de aquello decía que el avance ya lo tenemos, ya no es un criterio judicial, sino una norma. Y bueno, nosotros, por ejemplo, en el tema de perspectiva de género, sabemos que tiene un origen sociológico, un origen de movimientos sociales, de demandas de la lucha de las feministas, esas que nos han impulsado, esas gigantas de 1800, finales del siglo XIX, que impulsaron este movimiento y que ahora lo vemos reflejado en reformas constitucionales. Bueno, el Código Nacional ya tiene una definición de lo que es perspectiva de género. Hay un avance, pero ante ese avance ya conceptual, definitivo, positivizado, pues ahora lo tendríamos que hacer realidad. Y esa realidad tendría que reflejarse en un cambio estructural de nuestro sistema. Simplemente se reconoce en el propio código un concepto que de reciente cuño, que es el tema de la violencia vicaria, que yo en mi experiencia como juzgadora en un colegiado civil me tocó presenciar muchos casos de esos precisamente, y yo los veía con mucha desconfianza. Y mis compañeros decían, no, es que esta es una fanática feminista que es recalcitrante. Pero yo decía, a ver, este señor que nunca se preocupó de atender a sus hijos, de convivir con ellos, pero resulta que se separan
y él se casa, tiene otra pareja y la señora hace lo mismo. Y a la hora que ve que su primera esposa, su primera pareja, ya tiene otra nueva relación, viene y la demanda por la custodia de los hijos y se los quita. Y yo digo, ni siquiera lo va a ejercer él. O sea, lo que quiere es lastimar a la mujer. ¿Por qué? Porque sigue sintiéndose ese concepto de que la mujer es una propiedad, un objeto. Entonces, yo puedo tener más parejas, pero tú no. Entonces, a la hora que, y vaya que tengo muchos casos de esos, no les voy a particularizar, pero esa es violencia vicaria. Ahora ya tiene un nombre y ahora ya está reconocida en la norma. Entonces, hacer realidad esto nos va a costar a nosotros mismos remover esos obstáculos. Desde el pensamiento, nosotros pensamos que las mujeres tenemos más sensibilidad, a lo mejor porque muchas han vivido o hemos vivido tema de violencia en distintos aspectos. Los hombres no, porque ellos pues nacieron con un privilegio, el de privilegio de ser hombres, entonces no lo van a sentir. Entonces, ahora les vamos a pedir que cambien, que busquen, que entren el chip de ese cambio, de esa transformación y remover obstáculos para eso, ¿verdad? Entonces creo que esta reunión también nos sirve para reflexionar y remover esas neuronas en ese tema. Pues es violencia vicaria y la perspectiva de género, bueno, son los grandes temas Los novedosos grandes temas. Así de es. este nuevo código. Y qué bueno que se menciona y se pone de relieve que los grandes avances normativos que trae esta codificación son derivados de los criterios de la Suprema Corte y de los tribunales federales que finalmente vienen a conformar esta nueva manera de entender la justicia. Pudieras, porque ya lamentablemente el tiempo Ya es se nos acabó el el tiempo. gran verdugo, Sí. no sé si pudieras darnos un panorama general conclusivo de lo que podríamos entender, claro, con las limitaciones que esto implica, esta nueva codificación. Es decir, qué esperar? ¿Qué hay de nuevo y qué esperar? Pues en el tema de familia, ya lo anticipé, hay un amplio, una amplitud de facultades para el juez. El juez se vuelve ya no el observador del procedimiento, sino una parte del procedimiento. Pero además hay suplencia absoluta de queja, eso no lo habíamos visto, hay litis abierta, por eso hablaba de la positivización de los criterios, hay litis abierta, hay suplencia de queja, hay protección del interés superior del menor, hay posibilidad de implementar medidas de protección, como antes, como por ejemplo ahora, solo lo veíamos como en los ministerios públicos y en algunas veces cuando se solicitaba, los jueces son renuentes. Ahora no, ahora es una obligación del juez. El juez está obligado a adoptar todas esas actitudes. Y por eso reconocer, dice, reconocer el, el, la obligación, visibilizar los problemas de violencia, marcar límites a los convenios que se den entre las partes cuando medie violencia de género, cuando medie violencia intrafamiliar. Y a mí me parece algo muy interesante. Nosotros tenemos dos leyes de violencia contra las mujeres y que nacieron de una de CEDAW, del tema de la igualdad, y otra de Belém do Pará, y se quedaron como normas programáticas, ¿sí? Como anhelos, como asimilar los tratados internacionales en una ley, pero esa ley estaba separada de la práctica judicial y muchas veces ni siquiera sabíamos cómo abrevar a la ley de las mujeres libres de violencia en un asunto del orden civil. Si no me alegas violencia psicológica, si no me pruebas la violencia, que es muy difícil la psicológica de probar, si no me pruebas la violencia física cuando vas a presentar una denuncia penal. Y bueno, por ejemplo, la ley de las mujeres libres de violencia habla de la violencia institucional en el trato que los propios jueces o operadores de justicia les damos a los justiciables, a las mujeres en particular. Bueno, pues todo eso encontramos. Yo tuve un caso, así como muy brevemente, donde en un tribunal, en un amparo directo, donde se está pidiendo alimentos de una señora
el tribunal le dice a la mujer, no me demostraste que no puedes trabajar, no me demostraste que tuvieras un impedimento físico. O sea, a la víctima le están implementando, aplicando la carga, le revirtiendo la carga de la prueba, ¿sí? La revictimizan. Eso es violencia institucional. Entonces, aquí en este nuevo procedimiento se denota, sacan a la luz esos conceptos que creo que son muy de avanzada y la idea es que tengamos mucha capacitación todos en la implementación para cada parte de la ley sería, sobre todo en el tema de justicia familiar, que son 133 artículos, tendríamos que reflexionarlos y cómo buscar la mejor manera de aplicarlos, no de no aplicarlos. Claro, eso nos va a traer mucho trabajo a los tribunales federales, porque como hay mucha intervención del juez de manera oficiosa, se va a hablar de arbitrariedad, se va a hablar de discrecionalidad, se va a hablar de que no hay un control de la actividad de los jueces, pero yo creo que pues tenemos que transitar a eso, tenemos que transitar a visibilizar los temas que laceran, ya no digo a nuestro país, a nuestras familias, al interior de las familias que son la base de nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces creo que sí, en eso debe redundar este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En facilitar la justicia cotidiana, en resolver los conflictos, en visibilizar a las mujeres, a las personas vulnerables y hacer del ejercicio de administración de justicia, pues un apostolado al servicio de la gente, ¿no? De las Así personas, es. de manera mucho más comprometida, con mayor intervención, ¿no? Aquí hay otra pregunta, no sé si nos da tiempo, doctor Estela Michel, no sé si me permite. Aquí hay una pregunta en relación con la prohibición absoluta del reenvío. Probablemente se refiera a temas relacionados con la apelación y que Apelación. pues, ahora ya se reasume la plena jurisdicción, se Sí, pues requerirá. es que eso responde precisamente a la obligación de resolver de manera, sin dilaciones. ¿Por qué? Porque, ay, te encuentro esta violación y te lo regreso, ¿sí? Y corrige esto y te lo regreso. Pues si hay un voto particular, hay un asunto de tema de competencia del ministro Pardo que me encanta, cuando están dos, ya ven, ¿se acuerdan? Bueno, ahora con el tema de las contradicciones, ¿se acuerdan que los conflictos, los temas de competencia entre colegiados los resolvía la Corte? Ahora ya no los mandan a nosotros. Pero ahí hay un voto particular en uno de esos asuntos que dice el ministro Pardo, que me encanta, que dice, pues si los dos tienen competencia constitucional, pues ya, quédatelo, ¿no? Entonces yo creo que a eso responde, ¿no? Pues si reasumes, pues si lo reasumes es que es tuyo, y si es tuyo, resuélvelo. O sea, creo que esa es la idea, ¿no? Facilitar y sobre todo cumplir con el 17, resolver los problemas. Los jueces somos constructores de paz, los jueces tenemos que generar una sociedad donde la gente vaya a un tribunal porque tiene confianza que ese tribunal le va a resolver su problema. No le va a generar otro, no le va a generar porque, esta vía está mal, te lo quito y vete a otra vez. No, pues por favor, el código lo suprime, ¿eh? No se regresa, no se, nada de problemitas de vía, no se paraliza, no se regresa. O sea, el tema es, tienes un problema, juez, tu problema es resolver ese problema, no evadir ese problema. Creo que esa es la mística de la nueva legislación. No, pues es una delicia escucharte con esa pasión, pero sobre todo con esa profundidad de conocimiento que nos has aquí hecho patente, mi querida magistrada Mura. Mi admiración para ti, mi agradecimiento. Esto da para otros programas. Decías al principio que ojalá te invitemos más. Pues yo creo que Pues dije, sí, ahí ¿eh? les voy a dejar las citas para que me vuelvan a invitar, si no, ¿cómo?
Usted no necesita invitación, mi querida magistrada. Muchas gracias, doctor Estrada. ¿No? Y pues yo le pediría a mi querido amigo y gran jurista, don Rafael Estrada, que nos dedique unas palabras. Con muchísimo gusto, magistrado. Es un honor, como siempre, estar en un programa que usted preside de esta manera señorial, porque no tiene otra posibilidad de ser descrita, magnífica. Pero ahora redoblo la experiencia más que gratificante, habiendo escuchado a la queridísima y muy admirada magistrada Marta Leticia Muro. Desde acá a Guadalajara, todo nuestro aprecio, todo nuestro reconocimiento y el gusto de que haya estado con nosotros. Y por supuesto, creo que nos hace mucho bien escuchar la perspectiva que ella sostiene sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Porque, bueno, pues se habla mucho del tema, pero se habla desde atalayas casi que estrictamente procesales y no se suele ir como fuimos esta tarde de excelencia al nodo de la cuestión, al fondo de por qué una legislación así es, por un lado, positiva y por otro, bueno, sujeta, como todas las disposiciones normativas, a la sana crítica. Así es que creo que para tiempo de derechos y para criterios del Poder Judicial, salvo que me corrija mi muy querido amigo don Luis Vega, ha sido una forma de cerrar el año por lo que corresponde a la materia civil con broche de oro, de Muchas lujísimo. gracias. No voy a Muchas decir qué padre porque hemos estado discutiendo lo patriarcal de la expresión, pero gracias. literalmente qué madre en el mejor de los sentidos de la Gracias. expresión ha sido esta tarde. Muchísimas gracias por ello, magistrada, No, al magistrado. contrario. Al contrario, Y, muy agradecida. le dejo los micrófonos a don Luis para proceder, querida Olivia, con el reconocimiento del caso. ¿Mm? Gracias, doctor. Muy amable por sus Gracias a palabras. usted. Pues habiendo realmente disfrutado cada una de las intervenciones, de las expresiones y las reflexiones que aquí se han comentado, en nombre de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, de la revista Tiempo de Derechos, de nuestro querido y muy admirado doctor Rafael Estrada Michel, y del doctor César Alejandro Ruiz Jiménez, respectivamente director general de la revista y director ejecutivo de la fundación. Se otorga el presente reconocimiento a la magistrada Marta Leticia Muro Arellano por su excelente participación como ponente en el programa de los criterios del Poder Judicial con el tema de los retos y desafíos del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y termino con una expresión de la magistrada Muro. Los jueces somos constructores de paz. Así Nos es. vemos, nos vemos. ¿Alguna expresión final, mi querida magistrada? Agradecida, nada más. Esa es mi palabra. Agradecida por este honor de participar con ustedes en esta labor tan hermosa de difundir la cultura jurídica. Muchas gracias. Y muchas gracias a todas y a todos ustedes que nos hicieron el honor de acompañarnos en esta edición del programa Los Criterios del Poder Judicial de la revista Tiempo de Derechos. Los esperamos en la próxima. Será un gusto. Muchas gracias y muy Gracias. agradecido. Muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.